Hace 70 millones de años, en el periodo denominado Cretácico, el territorio altiplánico tenía un aspecto totalmente diferente. Era más bien una extensa llanura costera salpicada de colinas bajas que se inundaba periódicamente. Y en lugar del lichu y los arbustos de nuestro tiempo, crecían entonces elevados árboles de grueso tronco y abundante follaje que proporcionaban alimento a diversas especies de dinosaurios herbívoros, la fauna dominante de ese periodo. La evidencia de que existieron estos bosques primitivos en la región de Puno ha sido preservada por la naturaleza hasta nuestros días en forma de fósiles. En las grandes montañas que rodean al lago, los investigadores del pasado han hallado restos de esos árboles, conservados hasta hoy en la dura roca sedimentaria. Estos troncos fósiles, con sus 70 millones de años de antigüedad, son una prueba de los grandes cambios que ha sufrido el clima, la geografía y la vida en la región, hasta llegar al paisaje que ahora se muestra ante nuestros ojos. Pero los cambios no han terminado. Si pudiéramos retroceder en el tiempo tan solo unos 20.000 años, al periodo que se denomina Pleistoceno superior, veríamos que aun cuando el relieve de la región ya poseía sus características actuales, la fauna que habitaba el altiplano era totalmente diferente. En este periodo, la cordillera de los Andes había alcanzado su actual dimensión. El clima era más frío, y desaparecidos los dinosaurios, una gran variedad de mamíferos habían ocupado gradualmente su lugar. Numerosas manadas de paleolamas, los antepasados del guanaco y la vicuña, compartían ahora el hábitat con gigantescos mastodontes, caballos primitivos, tigres dientes de sable y otras especies muy parecidas a la fauna que hoy solo encontramos en otros continentes. A pesar de haber existido en estas praderas hace solo 20.000 años, ninguno de estos animales ha llegado a nuestro tiempo. Sin embargo, es posible rastrear su paso por el altiplano en los restos fósiles que han quedado preservados en diversas localidades. Al lado de un diminuto caserío llamado Chococonire, los investigadores de la Universidad Cayetano Heredia encontraron no hace mucho el esqueleto casi completo de un mastodonte del género Cordillerion, uno de los mamíferos más grandes que ha vivido en la cuenca del lago Titicaca. Este enorme herbívoro acostumbraba recorrer largas distancias en busca de los arbustos que constituían su alimento. Su vida terminó aquí, cerca al lago, al pie de una colina donde los investigadores han rescatado sus restos. Se sabe que el cordillerio medía 2,70 metros de altura y pesaba un poco más de 3 toneladas, por lo que debía comer grandes cantidades de vegetación para mantener su cuerpo. En el lugar del hallazgo, nos muestran uno de los molares del mastodonte, perfectamente conservado, en el que todavía brilla el esmalte. Con estas grandes piezas dentarias, molía las hojas y ramas que conformaban su dieta. Así como los mastodontes han quedado en el pasado, junto con las paleolamas, los dientes de sable y muchas otras especies, actualmente también hay criaturas propias de este hábitat que están camino a la extinción, frente a nuestros ojos. Viajando por estas pampas, nos cruzamos con un veloz corredor, que en cuestión de segundos sobrepasa a nuestros vehículos y se refugia en la llanura. Es un suri, el ave más exótica de los Andes. Encontrarlos en su hábitat natural es una verdadera suerte, porque están casi extinguidos en nuestro territorio. El suri, o ñandú americano, alcanza una altura de 1,45 metros, y los adultos pueden llegar a pesar hasta 25 kilos.
Se alimentan de todo tipo de plantas y arbustos y siempre están listos para emprender la carrera a la menor insinuación de la presencia humana. Estas grandes aves habitan las pampas arriba de los 4.500 metros de altura y se pueden encontrar tanto en el Perú, Bolivia y Argentina, aunque solo en ese país hay grupos importantes. En el altiplano, los disparos de cazadores furtivos prácticamente han exterminado a los ñandús. Los pocos que sobreviven se refugian en llanuras cada vez más altas y alejadas del hombre. Cualquiera que haya recorrido las partes altas de nuestra puna, seguro que ha tenido la oportunidad de encontrarse con estos inquietos roedores. Son las vizcachas, inquilinos permanentes de los roqueríos de la puna. Verlas tomando sol o saltando de roca en roca no es nada fuera de lo común. Lo que sí resulta extraordinario es encontrar a su pariente más distinguida, la chinchilla, un roedor de piel tan fina que no ha tenido tregua en la vida desde que fue descubierto por el hombre. El Inca Garcilaso de la Vega cuenta en sus crónicas que los tejedores de la época incaica hilaban el pelo de las chinchillas para utilizarlos en la delicada variación de colores propias de las prendas que se ponían los nobles del imperio. Más tarde, los conquistadores también se interesaron en ellas y ordenaron cazarlas en masa para exportar las pieles a Europa. La persecución contra las chinchillas ha sido tan grande que casi han desaparecido de los Andes peruanos. Solo es posible hallarlas en algunos lugares señalados bajo la protección de las comunidades campesinas. Las chinchillas miden entre 24 y 28 centímetros de largo y se afirma que pueden vivir hasta los 17 años. A pesar de su pequeño tamaño, son muy voraces y pueden comer casi cualquier planta que se ponga a su alcance, aunque prefieren las raíces y tallos de los arbustos. Tal vez la protección de los campesinos de la región del Titicaca pueda recuperar algún día la población de chinchillas y reponer en su hábitat natural a un roedor en grave peligro de desaparecer en el altiplano. Si alguna vez ha viajado por los caminos y carreteras de la cordillera, habrá notado que los cerros más grandes tienen cruces en la cumbre y a veces una capillita o tal vez un santuario en sus faldas. Esa costumbre de coronar a los cerros con el símbolo de la cruz nació en los tiempos de la colonia. Cuando los sacerdotes católicos que llegaron con los conquistadores descubrieron que los indios rendían culto a los apus o montañas sagradas, decidieron enfrentar a los demonios paganos, haciendo poner esas cruces como un símbolo del triunfo del cristianismo sobre la religión andina. Lo único que consiguieron fue que los indios, con el pretexto de adorar a la Santa Cruz, siguieran subiendo a los cerros a cumplir sus pagos a la tierra, pero ahora con el permiso de los sacerdotes. Otra costumbre que probablemente debe haber escandalizado a los primeros frailes que llegaron al Perú era el extendido culto a los falos, el miembro viril, que para los indios era un símbolo sumamente importante, relacionado con la fertilidad y el culto a la tierra. Los antiguos peruanos tenían la costumbre de labrar grandes falos en roca arenisca y colocarlos en lugares estratégicos como un acto propiciatorio para la reproducción de sus animales
y la abundancia de sus cosechas. En la ciudad de Chucuito, ubicada a orillas del lago Titicaca, que en el siglo XIV fue la capital del poderoso reino de los Collas, se pueden ver hasta hoy los restos de un pequeño templo cuadrangular donde se han reunido más de una veintena de símbolos fálicos, que probablemente proceden de otros adoratorios de la región. Los historiadores que han visitado este lugar no se ponen de acuerdo sobre su autenticidad. Algunos creen que esto es obra de algún bromista de la época republicana que reunió en una edificación antigua los restos de unos pilares de construcción. Pero otros insisten en afirmar que las esculturas son realmente prehispánicas y señalan como prueba la orientación al este que tiene el templo, una característica de las edificaciones sagradas de los antiguos peruanos. Y por otro lado, las cruces que los frailes mandaron a labrar en la base de las esculturas, en un intento por exorcizar a los lúbricos espíritus. Los pobladores de la zona no se hacen problemas. Ellos respetan el lugar y mantienen la costumbre de enviar a las mujeres embarazadas a visitar el templo, para asegurarse un parto feliz o una familia numerosa. Obsesionados por cristianizar a los indios, desde los primeros años de su llegada a los Andes, los misioneros católicos comenzaron una intensa campaña de construcción de iglesias, cada una más grande y lujosa que la otra. Como vinieron acompañando a Francisco Pizarro en la conquista, los dominicos fueron los primeros en llegar a la cuenca del Titicaca, allá por el año 1534. Y son obra de ellos las primeras iglesias que se levantaron en la región, las cuales fueron adornadas y embellecidas en los años siguientes por los misioneros jesuitas que sucedieron a los dominicos en la tarea de cristianizar el altiplano. Al recorrer los pueblos ubicados en las orillas del lago, es imposible no detenerse a admirar las magníficas iglesias de la época colonial. En estas construcciones están siempre presentes la roca arenisca y la andesita, los principales materiales de construcción de ese tiempo. Los estilos arquitectónicos se pasean por el barroco, el mestizo y el neocolonial, destacando siempre el imafronte, o parte frontal del templo, primorosamente decorado con tallas y columnas, como si fuera una joya que se quisiera resaltar entre los muros de sencilla apariencia. El tamaño de las iglesias habla por sí mismo de la importancia que tenían las poblaciones de ese tiempo, aunque hay quienes afirman que los maestros indígenas las hacían así a propósito, para utilizar un mayor número de trabajadores, porque los que tenían la suerte de participar en la construcción de una iglesia se libraban de los trabajos forzados en las minas y obrajes, donde morían miles de indios cada año. La iglesia de la ciudad de Lampa es un buen ejemplo de las gigantescas proporciones de los templos coloniales. Está construida con bloques de piedra expuesta que los maestros indígenas unieron con una argamasa que en ese tiempo se llamaba cal y canto. Una mezcla de cal y clara de huevo tan resistente que los muros han soportado el paso de los años sin mayores deterioros. Esta iglesia tiene la particularidad de que su torre está separada a unos 8 metros de la estructura. Es de estilo toscano y se eleva hasta 35 metros de altura. Allí se guardan 7 campanas tan antiguas como el templo, regalo de los fieles de la época. En el interior de la iglesia se conserva como uno de los tesoros más apreciados del pueblo de Lampa, una réplica perfecta de la Piedad de Miguel Ángel, que se mandó a hacer en la época republicana, con un permiso especial del Papa. Es una copia tan fiel que cuando un maniático destruyó parte de la escultura original en la Basílica de San Pedro en Roma, los técnicos italianos viajaron hasta Lampa a medir esta copia para restaurar la obra de arte.
Hace años, en la parte posterior, había un cementerio de la época colonial, donde se afirma estaban enterrados todos los que participaron en la construcción de la iglesia. En la actualidad se han reunido esos restos en un osario impresionante, que recuerda en algo a las antiguas catacumbas de los años aurorales de la iglesia. Pomata, otro importante pueblo lacustre, también posee una bella iglesia, totalmente construida en arenisca roja, que algunos consideran como la más hermosa del departamento de Puno. En el limafronte, exquisitamente trabajado, los artesanos indígenas desplegaron todo su talento, tallando en la piedra imágenes estilizadas de animales y plantas, tanto del altiplano como de las regiones tropicales del Perú y Paraguay, donde los sacerdotes jesuitas tenían sus misiones. El altar y las naves interiores son verdaderos prodigios del tallado en roca. Hacia donde uno dirija la vista, encuentra columnas y capiteles bellísimos, algunos de los cuales conservan los colores originales que aplicaron los artistas de la época. En el altar mayor, uno de los encargados del templo levanta un velo para mostrarnos apenado el más reciente robo que han sufrido. La base de este altar estaba recubierta con varias láminas de plata repujada, muy antigua. Los ladrones arrancaron las láminas y nunca más fueron recuperadas. Lo mismo que ha pasado con otros tesoros de varias iglesias de Puno que han sido víctimas de estos robos. En la época en que llegaron los conquistadores españoles, los pueblos del lago Titicaca se contaban entre los más ricos de los Andes. Tenían los más grandes rebaños de camélidos. Producían lanas, carnes, tejidos y abundantes productos agrícolas. Los españoles, por su parte, iniciaron la explotación de varias minas, con lo que aumentaron el potencial de la región, convirtiendo a la cuenca del Titicaca en un verdadero emporio económico. Por eso no es de extrañar que las misiones religiosas que llegaron detrás de los conquistadores escogieran a Puno como base de sus operaciones. En el siglo XVI, al pueblo de Juli le llamaban la Roma de América. Tenía las iglesias más grandes y lujosas de todo el altiplano, conventos y hospitales de caridad, así como escuelas y conservatorios donde se educaban los hijos de los indios ricos. Este pueblo era el centro de la misión jesuita, ese ejército de soldados de Cristo fundado por San Ignacio de Loyola, que enviaba a sus misioneros a lomo de mula, desde el Titicaca a lugares tan alejados como el Paraguay y las selvas de Loreto. Sobre las bases de los templos dominicos, los jesuitas levantaron en Juli 4 monumentales iglesias, cuyos altares resplandecían con la plata y el pan de oro, producto de las donaciones de caciques indios, agradecidos de la educación que recibían sus hijos. Las columnas de estas iglesias, talladas en roca por los más finos artesanos de la zona, ostentaban orgullosas el monograma de la orden jesuita. Y en los muros se lucían los óleos de los mejores pintores de América y Europa. El nombre de Juli era sinónimo de lujo y refinamiento, y su prestigio cultural y artístico fue tan grande que llegó a opacar el de Cusco y Arequipa, otras importantes ciudades de la colonia. En la iglesia San Juan de Letrán se pueden ver hasta hoy algunas muestras de los extraordinarios óleos que pintaron para Juli tanto los maestros cusqueños como el famoso sacerdote italiano Bernardo Vitti.
eximio representante del manierismo, una escuela que habían iniciado en Europa los discípulos de Leonardo y Miguel Ángel. San Juan de Letrán es actualmente un museo, donde se conservan algunas muestras del glorioso pasado artístico y religioso de Juli. Al pie de los altares aún son visibles los retratos de los caciques indios que contribuyeron con sus riquezas a la grandeza de estos templos. Muchos de los tesoros de esa época se han podido preservar hasta hoy, pero otros se han perdido irremediablemente, como algunos óleos de Viti, que fueron robados utilizando la modalidad de pintar un cuadro falso y reemplazarlo de noche por el original. Esta Santa Bárbara, pintada por un aprendiz, es una muestra de eso. Se llevaron la obra original y dejaron en su lugar un óleo apócrifo. Si se observa con cuidado, en cada rincón del templo uno puede encontrar algún detalle, una excelencia que evoca una época de verdadero esplendor. Por ejemplo, las ventanas, en lugar de vidrios, llevan trozos de una roca translúcida, alabastrina, que deja pasar la luz, pero la difumina suavemente, para que no dañe los óleos y las pinturas. Es piedra de Huamanga, que se hacía traer en caravanas de mulas desde Ayacucho, no solo para decorar las ventanas, sino también para construir fuentes y pilas bautismales. Así de fastuosa fue la época dorada de Juli. Cuando los jesuitas fueron expulsados de América por orden del rey Carlos III, comenzó el ocaso de los pueblos altiplánicos. Las iglesias fueron entregadas a diferentes párrocos que no supieron convocar el apoyo de los caciques. Se abandonaron las escuelas y el apogeo cultural fue languideciendo, hasta extinguirse totalmente. Lo que vemos hoy es solo parte de ese antiguo esplendor que el tiempo no ha podido opacar. Después de recorrer durante 30 días el lado peruano del lago, volvemos a embarcarnos en el BAP Puno, esta vez para navegar con rumbo a la Isla del Sol, en el sector boliviano del Titicaca. En los Andes del sur, el altiplano y el lago Titicaca han sido desde siempre un solo territorio, unido por la geografía y por una misma historia. Por eso sabemos que al avanzar en estas aguas, cruzaremos en algún momento una frontera política, pero continuaremos en el mismo escenario histórico. Horas después de salir del puerto de Puno, el barco hace sonar su sirena, iza la bandera de Bolivia y anuncia que hemos entrado en otro país. La Isla del Sol a la que nos estamos dirigiendo es la más grande de estas aguas. Su silueta se recorta en el horizonte varias horas antes de llegar a sus costas. El viento del atardecer sopla con fuerza encrespando las aguas del lago y nuestro barco se balancea sobre las olas, pero mantiene firme su rumbo. Las últimas luces del día todavía nos permiten observar los grandes acantilados de la Isla del Sol, mientras la tripulación busca un lugar seguro donde echar las anclas. Unos islotes cubiertos de vegetación, el horizonte oscurecido por nubarrones y las blancas montañas de la Cordillera Real de Bolivia son las primeras imágenes que nos trae el día. Estamos anclados a menos de 200 metros de la isla. Desde aquí podemos apreciar claramente los grandes picos del Illampu,
elevándose por encima de las nubes. Esa impresionante montaña, que supera los 6.300 metros de altura, marca el límite nororiental de la cuenca del Titicaca. Allí nacen los ríos que alimentan al lago desde el lado boliviano, y detrás de ella comienza la selva de este país. Hacia el sur, una cortina de lluvia oscurece el paisaje, pero no llegará hasta nosotros. Los primeros rayos que iluminan los andenes de la Isla del Sol anuncian un día espléndido. Cerca de las 7 de la mañana, cuando la tripulación del BAP Puno se prepara para izar el pabellón, una patrullera rápida se acerca a nuestro barco y unos momentos después se pega a la banda de estribor. Son los marinos bolivianos que vienen a recibirnos. Los marinos del lago se saludan con familiaridad. Casi todos se conocen por las travesías que cumplen haciendo su trabajo en el Titicaca. A bordo de la patrullera viene un equipo de buzos que nos prestará apoyo en las filmaciones que tenemos planeado realizar en sus aguas. Después de preparar los equipos y coordinar las acciones del día, nos dividimos en dos grupos. Uno que desembarcará en la isla y el otro que saldrá en busca de los sitios más apropiados para bucear. En estas aguas abundan las ranas gigantes del Titicaca y esta vez estamos decididos a encontrarlas. La isla que vamos a visitar está ubicada frente a la península de Copacabana, a varias millas de la frontera entre Perú y Bolivia. Su nombre más antiguo era Titicaca, y así también se llamaba el lago. Con los años la pronunciación fue cambiando a Titicaca, y posteriormente le pusieron Isla del Sol. Mide 10 kilómetros de largo por 3 de ancho, y está rodeada de 7 pequeños islotes que conservan sus antiguos nombres aymaras. Al desembarcar en la isla, se encuentra una escalinata de piedra que sube hasta la cumbre siguiendo el curso de un manantial de aguas cristalinas que, según las leyendas, fue construido por el inca Tupac Yupanqui, el 11º señor del Cusco, quien también mandó sembrar en esta isla un jardín al que solo tenían acceso los sacerdotes del sol y el inca mismo. El camino a la cumbre está bordeado de grandes árboles, principalmente molles, alisios y queñuas, así como de innumerables andenes cultivados con maíz y habas. Al final de la escalera encontramos el nacimiento del manantial. El agua brota directamente del cerro, a través de estas 3 bocas labradas en la piedra. Los lugareños afirman que nunca, ni en las peores sequías, ha dejado de manar agua de esta fuente. Desde la cumbre, la vista es impresionante. En las quietas aguas del lago, las figuras de los 7 islotes parecen vigilar a la Isla del Sol, como guardianes silenciosos. Al frente está la Isla de la Luna, y en el horizonte destaca claramente la gigantesca mole de la Cordillera Real. La tremenda importancia que tuvo esta isla, tanto para los pueblos lacustres como para los incas, está plasmada en las construcciones religiosas que levantaron en diversos lugares para rendir culto a sus dioses. Acompañados del arqueólogo Osvaldo Rivera, director del Instituto Nacional de Arqueología de Bolivia, visitamos primero el Palacio de Pilcocaina, ubicado en el extremo sur de la isla. Rivera nos explica que lo más extraordinario de este palacio, que se construyó en la época tardía de Tiahuanaco, que luego hizo reformar Tupac Yupanqui para su uso personal, es su espectacular ubicación frente al Illampu, el apu más importante del Titicaca. Si uno observa desde el interior de este aposento, descubre que todas las puertas y ventanas están perfectamente orientadas al Illampu, el nevado tutelar por donde todas las mañanas aparece el sol. Los picos cubiertos de nieve perpetua era la imagen que el Inca tenía frente a sí en cada uno de los días que duraba su peregrinación a la isla. Y aquí, fíjate, un nivel, 2 niveles, 3 niveles, lo mismo. El arqueólogo también nos hace notar que las puertas y ventanas tienen una particular disposición. Frente a cada puerta con marco triple,
hay una hornacina con 3 dinteles, y frente a cada ventana con un solo marco, una hornacina sencilla. Finalmente, el mismo Rivera nos invita a recorrer el interior del palacio, que resulta ser una especie de laberinto, donde cada habitación está conectada con la otra a través de pequeñas puertas, ingeniosamente distribuidas en la estructura. Al parecer, las construcciones en forma de laberinto tuvieron algún especial significado religioso para los antiguos pobladores del lago, porque en el extremo norte de la isla hay otro edificio también formado por largos corredores, conectados entre sí, que parecen hechos ex profeso para perder al visitante. A este conjunto le dicen la chincana, que en aymara significa laberinto, y según los historiadores, serían las habitaciones donde vivían los sacerdotes escogidos por el Inca para permanecer en la isla totalmente dedicados al culto del sol. Cerca a estas antiguas construcciones reposa una mesa hecha de roca sólida, tan pesada que 20 hombres juntos no serían capaces de moverla. Este es el altar, donde innumerables sacerdotes de otros tiempos ofrecieron sacrificios al Padre Sol, algunas veces invocando su favor y otras tratando de aplacar su cólera. Los investigadores afirman que esta mesa todavía se sigue utilizando, pues aún en nuestros días hay gente que llega hasta aquí para ofrecer sacrificios clandestinos. El nombre de esta isla puede haber cambiado muchas veces, pero su espíritu sigue siendo el mismo. Aquí duerme la roca sagrada, donde según las leyendas quechuas y aymaras, nacieron el sol y la luna, y donde tuvo su inicio la raza que fundó el Tahuantinsuyo. Para los hombres andinos, la isla del sol sigue siendo el Titicaca. De los 7 islotes que rodean a la isla del Sol, Coa es el más famoso. En las aguas que rodean a este promontorio hay un pequeño arrecife donde en tiempos pasados los arqueólogos descubrieron diversos objetos que los antiguos pueblos prehispánicos arrojaron a las aguas como ofrenda para las deidades del lago. Estos hallazgos se conservan en un pequeño museo que es una parada obligatoria para todos los que visitan la Isla del Sol. Las ofrendas varían de acuerdo a la época en que fueron arrojadas al Titicaca. Aquí se ven los terribles ceramios con forma de cabeza de felino de la época Tiwanaku, pendientes de oro grabados con la imagen de los dioses también de ese pueblo, y numerosas figurillas de oro y vasos ceremoniales de la época inca. Estos hombrecitos que representan a los orejones, la clase más alta de la nobleza inca, hablan por sí solos de la importancia que tenía para ellos el lago, como lugar de origen de su raza. Los arqueólogos han encontrado también bajo las aguas los recipientes en que se guardaron estas figurillas antes de arrojarlas al lago. Son unas vasijas primorosamente labradas en piedra, con una tapa ajustada, que se han preservado intactas principalmente porque el agua del lago Titicaca no es tan corrosiva como la del mar. Estas mágicas aguas, que recibieron tantas ofrendas en el pasado, ¿guardarán todavía otros secretos? Sumergirse en ellas es la única forma de saberlo. De lo debido, y las lluvias tardan en caer sobre la tierra,
Los indios que viven en las islas del lago Titicaca comprenden que algo debe estar mal en el cielo y es necesario hacer un sacrificio para invocar el regreso de la lluvia. En la Isla del Sol, ubicada en el sector boliviano del lago, hay una costumbre antiquísima y tal vez única en el mundo que se pone en práctica cada vez que el cielo amenaza a la tierra con sequía. Encabezados por el yatiri, o sacerdote nativo, que tendrá a su cargo la ceremonia, un grupo de hombres casados bajan hasta la orilla del lago, tocando un bombo y haciendo sonar sus quenas. El yatiri lleva en las manos una pequeña vasija de barro, adornada con flores del campo, donde será colocada la ofrenda. Aparte de la música, todos marchan silenciosos. Cuando llegan a la playa, el yatiri coloca la vasija en el suelo y, ayudado por uno de los hombres, esparce hojas de coca sobre una manta, las bendice y comienza a masticarlas lentamente. Este es el primer momento de la ceremonia y el más importante, porque el yatiri consulta a la coca si debe o no ofrecer el sacrificio. Si la hoja tiene un sabor dulce en su boca, seguirá adelante. Si no es así, todos regresarán al pueblo. La hoja le dice sí al sacerdote. La música vuelve a sonar y los más jóvenes se separan del grupo para buscar las ofrendas entre las rocas de la orilla. Los animales escogidos son unos sapos pequeños a los que los pobladores del Titicaca consideran sagrados, porque los relacionan con la lluvia y los ritos de fertilidad. El yatiri recibe los sapos y de inmediato los mete en la vasija. Tal vez presintiendo lo que va a suceder, algunos tratan de escapar, pero ya nada puede librarlos. Ellos son la parte más valiosa del ritual. Mientras el yatiri fuma y reza, el ayudante esparce pétalos de flores y hojas de coca en la vasija. No hay un número exacto, pero nunca son menos de 3 los sapos que deben quedar en este recipiente. Cuando ya han fumado y rezado suficiente, el yatiri ordena comenzar la subida al cerro, donde se cumplirá la segunda parte de la ofrenda. La vasija con los sapos es llevada cuidadosamente por el ayudante. Los músicos acompañan la subida con sus instrumentos, hasta llegar a un lugar alto y seco, desde donde se domina gran parte del lago. El yatiri y su ayudante juntan rocas y las van colocando alrededor de la vasija hasta formar un pequeño túmulo que oculta por completo a la ofrenda. Luego, ambos invocan a los espíritus de la tierra, agitando sus bolsas de coca. Los músicos tocan más fuerte para que el sol que brilla con fuerza en el cielo acepte el sacrificio y envíe pronto la lluvia. Ahora el sacerdote y su ayudante besan las rocas y unos momentos después todo el grupo se retira. La ofrenda ha sido entregada. Los sapos tendrán que hacer el resto.
próximas horas, el implacable sol del altiplano comenzará a evaporar la poca agua que hay en la vasija. Y los sapos sentirán un calor como nunca antes lo han experimentado en su vida. Entonces, atormentados por la sed, empezarán a cantar pidiendo lluvia. Y si todavía viven para mañana, seguirán cantando y rogando por agua, hasta que el sol se apiade de ellos y de los hombres y permite el regreso de las lluvias. Los sapos que hemos visto en el ritual de la lluvia son una de las 3 familias de batracios que viven en las aguas del lago Titicaca. Esos sapos pequeños son fáciles de encontrar porque viven en los roqueríos de las orillas. Pero las famosas ranas gigantes del Titicaca habitan en las aguas profundas y es necesario bucear entre 30 y 35 metros de profundidad para encontrarlas. Precisamente para eso nos hemos acercado hasta Coa, uno de los 7 islotes que rodean a la Isla del Sol. Coa está ubicado al noroeste de la isla. Es apenas un promontorio de tierra con algo de vegetación, pero desde tiempo inmemorial fue considerado sagrado por los habitantes del lago. Primero porque en las aguas que rodean a este islote, los antiguos arrojaban las ofrendas para el dios Sol. Y después porque bajo las aguas de Coa viven las grandes ranas, que según ellos eran las guardianas de la lluvia. Iniciamos nuestro descenso siguiendo el contorno de un pequeño arrecife formado por rocas de origen volcánico. La visibilidad es bastante buena. A 5 metros de distancia se puede distinguir claramente la vegetación subacuática y la forma de estas rocas que parecen el resultado de un gran derrumbe. Todas están sueltas y es fácil moverlas de su sitio. Al hacerlo, observamos que en el lado oculto tienen los bordes de un color rojo intenso, resultado de la oxidación de las colonias de bacterias que se han adherido a su superficie. El talud del lago cae en este lugar de 15 a 140 metros de profundidad. Uno de los lados del arrecife tiene abundante vegetación, pero en el otro solo se ven rocas desnudas. Al llegar a los 25 metros comienzan a aparecer las criaturas que estamos buscando. Son las Telmatobius culeus, más conocidas como ranas gigantes. A pesar de que han vivido por cientos de miles de años en el lago Titicaca, los investigadores recién conocieron de la existencia de estas ranas a fines del siglo pasado. Las primeras expediciones científicas que llegaron al Titicaca quedaron asombradas por el extraordinario tamaño de estos batracios, los únicos en el planeta que han podido adaptarse a la vida en un lago tan frío y situado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Las Telmatobius culeus, como las llaman los biólogos, no se parecen en nada a las ranas comunes, que se encuentran en otros lagos o lagunas de los Andes. Estas llegan a medir hasta 45 centímetros con las patas estiradas y han desarrollado un sistema de respiración totalmente cutáneo, que les permite permanecer todo el tiempo bajo el agua. El cuerpo y las patas están envueltos en grandes pliegues flotantes que duplican su capacidad respiratoria. Es a través de esa piel que captan del agua el oxígeno que necesitan. Nadan con gran soltura, pero no son muy rápidas. Como no tienen depredadores naturales que las persigan, no necesitan velocidad. Además, su sistema respiratorio les proporciona oxígeno para moverse con normalidad, pero no lo suficiente para grandes carreras. Cuando se cruzan con nosotros, se quedan tan sorprendidas de ver su medio invadido que huyen de cualquier modo, a veces sin percatarse de la dirección que toman. Las que viven cerca de las rocas del fondo tienen una piel moteada, que semeja un poco el color de las piedras, aunque no llega a ser un camuflaje perfecto, como el de los seres marinos, que sí requieren mimetizarse para escapar de sus enemigos. Uno de nuestros buzos captura 2 ejemplares para mostrar a la cámara su verdadero tamaño.
Realmente el cuerpo no es muy grande. La placa dorsal solo alcanza los 13 centímetros. Son las patas las que les dan su famoso tamaño. Se afirma que los nativos del lago jamás capturan a estos batracios. Y si acaso algunas quedan atrapadas en las redes de pesca, inmediatamente las devuelven al agua. Según sus creencias, estas ranas tienen el poder de atraer la lluvia. Matarlas o sacarlas del lago puede provocar largas sequías en las islas, con consecuencias funestas para sus cultivos. Las Telmatobius culeus deben ser una de las pocas especies animales en el mundo cuya supervivencia está plenamente asegurada. En el agua no tienen enemigos, y fuera de ella, los humanos las cuidan y respetan. Mirándolas nadar a nuestro alrededor, nos preguntamos, ¿qué comen estas criaturas? La respuesta está en el fondo del lago. Las conchas y caracoles que se ven allí son su principal alimento. La naturaleza, que ha logrado adaptarlas a un medio tan difícil como el lago, también ha provisto abundante comida para sus criaturas. Salimos del agua cuando el sol comienza a declinar, comentando con entusiasmo el encuentro con las ranas gigantes. Esta ha sido una magnífica experiencia, pero nuestro viaje por el lado boliviano del lago recién está comenzando. De botes y lanchas que llevan y traen pasajeros y carga entre una y otra banda. Pasar nuestro bus de 8 toneladas no es ningún problema. Los marinos del lago son expertos en estas maniobras, porque en los días de fiesta de la Virgen de Copacabana cruzan este estrecho alrededor de 500 vehículos diarios. Volvemos a tomar la carretera y bordeando el lago menor, nos dirigimos directamente hacia el sur, a los dominios de un pueblo que hace muchos siglos fue el amo y señor de toda la cuenca del Titicaca. En esta extensa llanura, ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar, comenzó su historia en el año 200 a.C., el poderoso estado Tiahuanaco. Primero como una precaria aldea de agricultores y criadores de camélidos, para luego convertirse en una de las culturas más fuertes de los Andes del sur. Los monumentos prehispánicos de Tiahuanaco llamaban la atención de los viajeros que transitaban el polvoriento camino al sur desde los primeros días de la conquista española. En el año 1549, el cronista Pedro Cieza de León visitó estas ruinas. Llevado por su curiosidad, preguntó a los indios si habían sido los incas quienes construyeron esto. Ellos le contestaron que no, que los templos y palacios que se ven sobre la pampa estaban construidos muy antes de que aparecieran los señores del Tahuantinsuyo. Para los españoles, que solo conocieron la grandeza de la época incaica, era inexplicable que estas edificaciones tan perfectas, que demostraban un cuidadoso manejo de la simetría y de las líneas, hubieran sido hechas por pueblos anteriores a los reyes del Cusco. Tendría que pasar mucho tiempo antes que los historiadores pudieran rescatar de las ruinas el brillante pasado de los tiahuanacotas. Desde mediados de 1960, el arqueólogo e historiador boliviano Carlos Ponce Sanginés trabajó por 25 años desenterrando los palacios y templetes de esta cultura. Sus excavaciones sacaron a la luz un hermoso conjunto de monumentos construidos principalmente con roca arenisca y andesita. Ponce Sanginés calcula en un siglo aproximadamente el tiempo que tomó levantar esta ciudadela, por la cantidad de rocas que debieron traer desde muy lejos y el enorme movimiento de tierras que demandaron los trabajos. El majestuoso templo de Calasasaya ocupa el lugar central de este conjunto.
Su monumental escalinata de ingreso, junto con los gigantescos muros que sobrepasan los 3 metros de altura, hacen pensar en la cantidad de hombres que seguramente trabajaron por décadas, canteando las rocas y ajustándolas una por una hasta lograr estas sólidas paredes. Un detalle nos llama la atención. En algunos sectores la construcción no es tan perfecta, como si las piedras hubieran sido colocadas por obreros inexpertos, que simplemente se esforzaban por adelantar la obra. En ese momento, el trabajo de la piedra todavía no es perfecto. El doctor Ponce nos explica que esto es una muestra de las diversas épocas por las que pasó la edificación. A lo largo de un siglo, los hombres que se turnaron trabajando aquí fueron desarrollando su habilidad como constructores, pasando de sencillos albañiles hasta eximios arquitectos. En el interior del Calasasaya se yergue este monolito de andesita gris que lleva el nombre de Estela Ponce, en honor a su descubridor. Representa al jefe de Estado divinizado, el hombre Dios, que lleva en sus manos los atributos del cetro y el vaso, el poder absoluto y la capacidad de decidir sobre la vida o la muerte de sus súbditos. A menos de 50 metros de esta figura está el símbolo más conocido del Tiahuanacu, la Portada del Sol. Es un solo bloque de roca primorosamente labrado, en el que están esculpidos un extraño conjunto de seres alados, rodeando a un personaje central. Es un ser mítico, con cuerpo enano y gran cabeza, que sostiene un cetro en cada mano. Este ser, llamado el Señor de las Varas, es una presencia constante en las culturas del mundo andino. Su figura aparece en la Portada del Sol de Tiahuanacu, también en la Estela de Chavín, donde lo representan con un imponente tocado de plumas, en los mantos de Paracas, en los monolitos de Pucara y en los vasos ceremoniales del Imperio Huari. En la parte de atrás, la portada tiene varios nichos u hornacinas que, según el doctor Ponce, tenían gran importancia en el culto a la divinidad solar. Tenía un dispositivo para colocar una barra que servía de gozne, el cual ha permanecido hasta el año 1833, que sostenía una lámina que posiblemente era de oro, donde habían imágenes que eran consideradas sagradas. En determinadas oportunidades se cerraba esto o se abría de acuerdo al posible ceremonial de entonces. En cuanto a estas hornacinas, servían para colocarse pequeñas estatuas que también eran de culto. ¿Qué fue realmente Tiahuanacu? ¿Un centro ceremonial? ¿Tal vez un santuario habitado solo por sacerdotes? ¿O la ciudad capital de un sólido reino? Los historiadores creen que todo eso a la vez. Estas ruinas son lo único que queda de la gran urbe donde estaba la sede del poder político y religioso del estado Tiahuanacu. Un pueblo que precedió en muchos años a los incas y que luego fue reconocido por ellos como sus míticos antepasados en la región del lago. Después de visitar Tiahuanacu, enrumbamos nuevamente al sur, ahora siguiendo el curso del río Desaguadero, que se interna profundamente en territorio boliviano. Vamos en busca de un lago que varios millones de años atrás estaba unido con el Titicaca, pero que hoy es una especie de hermano lejano, distanciado por la llanura altiplánica. El Desaguadero es el único río que sale del lago Titicaca. Recorre aproximadamente 300 kilómetros en dirección sur y forma el lago Popó, en el departamento de Oruro. En los mapas de Bolivia, el lago Popó aparece como un importante cuerpo de agua, situado a 3.686 metros de altura sobre el nivel del mar,
apenas 124 metros más abajo que el Titicaca. Ese es nuestro punto de destino. Como nuestros guías nos han advertido que en las proximidades del Popó el terreno es bastante fangoso, hacemos que la camioneta avance delante del bus, probando el camino. Después de recorrer varios kilómetros, ingresamos en la zona que los mapas señalan como las riberas del lago Popó, pero aún no distinguimos agua. El suelo, plano como una mesa de billar y totalmente desprovisto de vegetación, parece el fondo de un mar que se ha evaporado recientemente. En algunos sectores nos llama la atención la presencia de unas extrañas bolitas pegadas al terreno que rompen la regularidad de la superficie. Son del tamaño de un coco. Algunas están solas en medio de la pampa y otras aparecen agrupadas, como si alguien las hubiera juntado a propósito. Nos preguntamos qué pueden ser. Después de un breve examen, descubrimos que se trata de algas calcígenas, un singular grupo de algas que crece en las orillas de los lagos salados. Alguna vez toda esta pampa estuvo cubierta por las aguas del lago Popó, y estas algas tuvieron oportunidad de desarrollarse. Ahora están secas, pero en estado de dormancia, es decir, tienen la capacidad de rebrotar si alguna vez el lago volviera a recuperar el nivel perdido. Pero ¿dónde está el agua? De acuerdo a los mapas, ya estamos 3 kilómetros dentro del lago. Sin embargo, todo lo que vemos es una pampa de arcilla que se extiende en todas direcciones hasta el horizonte. A lo lejos, el paisaje juega con nosotros, mostrándonos los primeros espejismos. Los rayos del sol castigan la superficie, evaporando la poca humedad que le queda al terreno. Decidimos continuar nuestro avance, pero las voces de nuestros compañeros nos avisan que el bus, donde viajan todos los equipos, ha quedado atrapado en el fango. Las ruedas del vehículo no están hundidas en el suelo. Sin embargo, por más que el motor desarrolla toda su potencia, no logran afirmarse en este resbaladizo terreno. Luego de 3 horas de vanos intentos, en los que probamos todo tipo de tretas para sacarlo, hasta poner los colchones bajo las llantas sin ningún resultado, a alguien se le ocurre la idea de recoger esas algas secas y hacer con ellas un camino para afirmar las ruedas. Detenidos en medio de una pampa desierta y sin ninguna posibilidad de conseguir ayuda, pensamos que cualquier idea es buena. Así, las viejas algas calcígenas, que habían llamado nuestra atención al comenzar la visita al Popó, se convierten en nuestra última opción para liberar el ómnibus. Cuando todo parece indicar que habrá que reandar el camino para buscar ayuda, los choferes deciden juntar todos los recursos a la mano. Entonces unimos colchones, algas, un cable sujeto a la otra camioneta y la fuerza de todo el equipo para mover el bus de 8 toneladas. Tal vez la desesperación nos dio más fuerzas o nos asistió la buena suerte. Lo cierto es que el bus logra liberarse y de inmediato lo enviamos de regreso a tierra firme. Nosotros continuaremos el avance a pie. Los primeros estudios y mediciones que se realizaron en el lago Popó en la mitad del siglo pasado establecieron que el lago tenía unos 111 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho. Sus aguas eran más saladas que las del Titicaca y su profundidad media no llegaba a los 5 metros. Desde ese tiempo hasta nuestros días, el Popó se ha ido secando lentamente,
hasta convertirse en este gigantesco desierto de arcilla, en cuya superficie han quedado varadas para siempre las barcas que alguna vez sirvieron para la pesca. Los rayos del sol reverberan con fuerza, distorsionando por completo las imágenes en el horizonte. Y nuestro grupo también se convierte en un espejismo. Conforme nos adentramos en el lago, el suelo comienza a cambiar su apariencia. Y ahora ya no es solo arcilla. Extensas costras de sal cubren la superficie, que también se ha hecho más húmeda. Las sales minerales que contenía el lago Popó, sobre todo el cloruro de sodio, quedaron cristalizadas en el fondo, una vez que el sol evaporó las aguas. La radiación solar que se refleja en esta capa de sal húmeda es la que crea esa ilusión de abundante agua en el horizonte. A lo lejos se puede apreciar las dos islas que tenía el lago, Panza y Filomena, que parecen rodeadas de agua, pero realmente están en tierra firme. Cuando el lodo se hace más espeso, cambiamos los zapatos por unas botas y continuamos el avance. Hemos caminado cerca de 7 kilómetros desde la antigua orilla del lago, solo para comprobar que esto es todo lo que queda de él. Algunos charcos y lagunillas totalmente cubiertos de sal, en franco proceso de desecación. El lago Popó, que alguna vez fue casi la mitad del Titicaca, aunque no tan profundo, está muriendo. El proceso de evaporación es más rápido que el agua que recibe de sus afluentes, aunque estos tampoco ya no contribuyen mucho a su existencia. Hace algunos años, el río Desaguadero cambió ligeramente su curso, formando otro lago más pequeño al que llaman Uru Uru, y ese fenómeno marcó el inicio del fin de este hermano menor del Titicaca. Aun cuando los mapas continúan señalando su existencia, el Popó ya ha dejado de ser uno de los lagos importantes del altiplano. Ahora está en camino a convertirse en un gran salar, como ha ocurrido con otros lagos en los Andes del Sur. Un oficial de la Marina Boliviana que ha venido con nosotros nos cuenta que hace algún tiempo había en las orillas una capitanía de puerto y gran movimiento de botes de pesca. Pero ahora a él mismo le cuesta trabajo creer que el lago ha desaparecido casi por completo. Esta gran masa de agua, este lago Popó, fue lo que dio vida a toda esta zona. O sea, realmente fue una zona pesquera en su época. De aquí se sacó, o sea, una de las especies que más se explotó fue la del pejerrey, que ahora, bueno, es evidente que no debe existir nada, ¿no? Prácticamente. Los grandes cambios climáticos que afectan el planeta han provocado el retroceso de los glaciares andinos. En consecuencia, hay menos ríos que alimenten a los lagos del altiplano. Si este fenómeno continúa, serán cada vez más los cuerpos de agua que se conviertan en salares, y menos las posibilidades para la vida en estas regiones. El atardecer nos encuentra nuevamente en la carretera, siempre con rumbo al sur. Todavía estamos dentro de la gran cuenca del lago Titicaca, y sabemos que paisajes aún más dramáticos nos esperan adelante. Los geólogos que han investigado la evolución del relieve andino afirman que aproximadamente 1 millón de años atrás, a mediados de la época llamada Pleistoceno, había 2 gigantescos lagos en el extenso altiplano de los Andes del Sur. El del norte, que más tarde daría origen al lago Titicaca, ha sido llamado lago Vallivian, mientras que el del sur recibe el nombre de lago Minchín. Los investigadores afirman que como resultado de los drásticos cambios que fue experimentando el clima de la zona, sumado al elevado nivel de evaporación propio del altiplano, esos grandes lagos se fueron secando poco a poco hasta convertirse en los cuerpos de agua y salares que conocemos ahora.
Los lagos Titicaca y Popó, así como el gran salar de Uyuni en el sur de Bolivia, son entonces rastros de una época en que había más agua dulce en los Andes. Pero de los tres, solo el Titicaca conserva un importante volumen. El Popó está agonizando y el salar es un lago fósil, muerto hace miles de años. No hay palabras que puedan preparar adecuadamente a un viajero para lo que va a ver en el salar de Uyuni. La inmensa llanura cubierta de blanquísima sal, ocupando todo el alcance de la vista, parece por momentos un paisaje polar o una visión extraterrestre. Este salar, ubicado en el departamento de Potosí, en Bolivia, es el más grande de los Andes. Su superficie, perfectamente plana, alcanza los 9.000 kilómetros cuadrados, lo que significa que es mayor que el lago Titicaca. Cuesta trabajo creer que todo esto estuvo cubierto por el agua en otra época, pero no hay ninguna duda al respecto. Desde la última época glacial hasta nuestros días, el gran lago Minchín, sin ríos que lo alimenten, se fue evaporando lentamente hasta que solo quedó la sal en el fondo. En la entrada del salar nos detenemos un momento para visitar el pueblo de Colchani. Es una singular comunidad de 60 familias que viven exclusivamente de la explotación de la sal. Amparados en una concesión que les otorga el Estado boliviano, los vecinos de Colchani extraen la materia prima del salar y producen artesanalmente casi toda la sal refinada que se consume en los departamentos del sur de este país. El pueblo entero huele a sal, o mejor dicho, al humo de los pequeños hornos donde secan la sal antes de molerla. Este es un trabajo lento e insalubre, en el que los hombres y mujeres que lo hacen deben pasar el día entero respirando humo y polvo de sal. Pero al menos es una actividad que les da para vivir, en una zona donde la geografía no es especialmente apta para la agricultura ni la ganadería. La sal que extraen de la llanura tiene un considerable porcentaje de bacterias, moho y microorganismos que pueden ser dañinos para la salud. Por eso la secan a fuego lento antes de refinarla. Don Alberto Centeno, de 54 años de edad, es uno de los más activos productores de sal de mesa de la comunidad de Colchani. Ayudado por su esposa y sus hijos, comienza su jornada muy temprano, secando la flor de sal que le entregan otros trabajadores. Para su horno, él utiliza arbustos secos de tola, una planta que se da abundantemente en el altiplano. Luego de secar, pasa al interior de su vivienda, donde tiene instalado un pequeño molino eléctrico. El estrecho recinto está cubierto desde el piso hasta el techo, con polvo de sal, que cuelga como serpentinas de las vigas. El pueblo de Colchani tiene su propia marca de sal, que embolsa y vende de acuerdo a normas establecidas por el gobierno. Una de ellas es que toda la sal debe estar yodada, para ayudar a combatir el bocio y otras afecciones glandulares comunes entre la gente que no consume yodo. A 3 kilómetros del pueblo, todavía en las orillas del salar, otros hombres se dedican a cortar bloquetas de sal para construir viviendas. Si bien en este trabajo no se tiene que respirar el molesto polvo de la sal refinada, el esfuerzo físico es más grande. En esta zona, la capa de sal mide hasta 30 centímetros de espesor, y un obrero tiene que cortar por lo menos 200 bloquetas por día para ganar su jornada.
José Luis Ramos trabaja en el salar desde que tenía 9 años. Él nunca ha salido de Colchani. Prácticamente nació sobre la sal y a ella está ligada su vida. ¿Cuántas horas al día trabajas? No sé, que la mañana empezamos de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Trabajo pesado, duro, es cansador. Sí. ¿Esos guantes que tienes te los has hecho tú mismo? Muéstramelos. Sí, yo mismo. O sea que de los neumáticos que hay de los automóviles, yo lo corté con una tijera y bueno, para que no gaste la mano. Porque si trabajas así nomás, o sea que la sal es áspera y lo gastas rápido la mano. Gasta rápido. Gastas rápido y sale sangre. Si usted se está preguntando cómo es posible hacer una casa utilizando estas bloquetas, aquí tiene la respuesta. No solo es posible hacer una casa de sal, sino todo un conjunto de viviendas. El centro artesanal de los pobladores de Colchani, que da la bienvenida a los visitantes a la entrada del salar, es un verdadero monumento a la sal. El interior de este albergue es fresco de día y mantiene el calor en la noche. Los artesanos han construido sillas y mesas de sal, y también dormitorios con camas y veladores de sal. En el restaurante puede faltar a veces algún plato de la lista, pero lo que no ocurrirá nunca es que le sirvan la comida sin sal. Claro que solo aquí se puede construir de esta manera. En otros climas, las casas terminarían convirtiéndose en agua. El salar tiene una extensión de 180 kilómetros de largo por 70 de ancho. Cruzarlo de lado a lado es una aventura emocionante, pero también peligrosa. Aquí no hay carteles que indiquen direcciones, y tampoco nadie a quien preguntarle. Usualmente los visitantes se juntan en caravanas de 2 o 3 vehículos para acompañarse en el recorrido. Lo bueno es que se puede correr a cualquier velocidad y en cualquier dirección sin preocuparse de baches ni obstáculos. La inmaculada superficie del salar es la mejor carretera del mundo. El principal componente de este suelo es el cloruro de sodio, pero también hay importantes cantidades de sulfato de magnesio, nitrato de potasio y litio, un mineral muy requerido por los sistemas miniaturizados en la fabricación de pilas y baterías. Los especialistas calculan en 19 billones de toneladas las reservas de sal fina que hay en este lugar, suficiente como para abastecer de sal a todo el planeta por muchos siglos. En la parte central del salar se puede admirar los hermosos polígonos que se forman en el suelo cuando la sal se contrae y se quiebra por efecto del sol. Son figuras de maravillosa perfección que se suceden interminablemente hasta el horizonte. En esta parte, la capa de sal tiene entre 2 y 8 metros de espesor. En la época de lluvias, el salar de Uyuni se cubre aproximadamente con 1 metro de agua, y entonces se convierte en el lago más grande de Bolivia. Pero más tarda la lluvia en juntarse sobre el suelo que el sol en evaporarla, formando otra delgada capa de sal que se agrega a la superficie. Uno de los espectáculos más cautivantes de la naturaleza es ver la caída del sol sobre un salar. La blanca superficie de la sal se tiñe de un maravilloso azul pálido, mientras que los bordes de los polígonos capturan el color naranja del atardecer. Conforme el sol se aleja, el frío envuelve a la llanura. En cuestión de minutos la temperatura cae de 18 a 5 grados centígrados. Y entonces ya no es aconsejable salir de los carros. Durante unos breves momentos, continuamos el viaje con las luces encendidas, disfrutando de este paisaje hermoso y triste a la vez. Porque más allá de la belleza del salar, está la certeza de que lo ocurrido en este lago puede extenderse a otras fuentes de agua en los Andes, si los glaciares de la cordillera continúan retirándose como lo vienen haciendo hasta hoy.
Esa noche dormimos en el Salar, nuestro último destino en este recorrido. Al amanecer, iniciaremos el retorno al Titicaca. Hay días del año en que las aguas del lago Titicaca, frente a la bahía de Puno, amanecen de un intenso color verde. Si uno se acerca a observar, descubre que en ellas flota una espesa nata de plantas diminutas, que tienen unas hojas pequeñitas y tan apretadas entre sí, que cierran por completo el paso de la luz a las profundidades del lago. Esta agresiva planta, capaz de colonizar en pocos días amplios espacios del lago, es la lenteja de agua, convertida en los últimos años en un dolor de cabeza para los puneños. Primero, porque afea el aspecto del lago ante propios y extraños, y luego porque molesta la navegación y hasta produce un mal olor. Cuando se refieren a la lenteja, casi todos la acusan de ser la gran contaminante del lago Titicaca. Pero lo cierto es que ella no es una planta que contamine el lago, sino un indicador de contaminación. La lenteja crece como cualquier otro vegetal, aprovechando las condiciones que hay en su medio. Lo curioso es que es el mismo hombre, quien tanto la odia, el que le proporciona a manos llenas esas condiciones. Según cálculos de los técnicos del proyecto especial Lago Titicaca, los puneños arrojan al lago un promedio de 2.500 metros cúbicos diarios de agua servida. En otras palabras, usan el lago como basurero, y esa basura es abono para la lenteja. Nuestro equipo de buceo que exploró las aguas bajo la lenteja encontró algunas cosas adicionales. El fondo del lago en la bahía de Puno es un fango podrido, donde no puede crecer absolutamente nada, porque no recibe suficiente luz ni oxígeno. ¿Cómo se llama? Los peces han huido de este medio, y los pocos que permanecen están enfermos o moribundos. Finalmente, la cantidad de aguas servidas que llegan a la bahía es tan abundante que la lenteja tiene asegurada su existencia por mucho tiempo. Esas son las malas noticias. Las buenas son que el problema está concentrado en la bahía y no afecta al resto del lago porque la barrera de totorales impide el avance de la lenteja. Luego, esta situación no es tan difícil de resolver, ya que es una contaminación de tipo orgánico y no químico, que sí sería dramático y peligroso para todo el cuerpo de agua. Para el año 2005, la población de Puno será aproximadamente de 124.000 habitantes. Si para esa fecha continúan arrojando sus desagües al lago, es posible que la bahía termine por extinguirse. Pero si las autoridades actúan pronto buscando una solución, esta todavía podrá salvarse. El Titicaca no es solo una inapreciable fuente de agua dulce en los Andes del Sur. Es también el factor hidroclimático que hace posible la vida en todo el altiplano. Su preservación es responsabilidad y privilegio de todos los pueblos que habitan sus orillas. Porque este lago, que fue la cuna de asombrosas culturas en el pasado, es nuestra más preciosa posesión para el futuro.